El hombre, centro de fuerzas y energías. Segunda parte. El cuerpo vital es una red estrechamente entrelazada de corrientes de energías entre las que se encuentran unos centros o vórtices de fuerza, de los cuales hay 7 muy importantes para la vida, para el desarrollo, para la conciencia de cada individuo. Es más, los cuerpos inferiores, como cuerpos de energías, son también transmisores, con la particularidad de que el hombre ordinario trabaja inconscientemente con las energías del tercer aspecto creador de Dios, lo que el tercer aspecto de la Trinidad, lo que llamamos el Espíritu Santo. Y el iniciado, el hombre ya espiritualmente desarrollado, normalmente lo hace con el del segundo aspecto de amor representado por Cristo. El fin de la humanidad, al fin y al cabo, es manifestar este segundo aspecto de la personalidad, o por lo menos es el siguiente paso más importante dentro de la evolución que estamos haciendo en este periodo y respecto al siguiente. Como es evidente, esto se alcanza poco a poco y a través de un sacrificio y persistente trabajo espiritual sobre los diferentes cuerpos, diferentes vehículos. En términos generales, la energía vital procedente del Sol, normalmente la filosofía hindú le llaman prana, que se especializa por el centro del bazo, un chakra que hay a la altura del bazo físico y en el bazo etérico, en el bazo del cuerpo etérico, que ya hemos dicho que es el molde, es una imagen exacta al cuerpo físico. Bueno, pues se especializa en ese chakra, se distribuye equilibradamente por todo el cuerpo a través de los nervios y de otra conexión particular con los canales sanguíneos, las venas y las arterias. Esto es lo que hace que el cuerpo vital, el cuerpo etérico, sea la verdadera sustancia del cuerpo físico. Por tanto, según sea la naturaleza de la fuerza que vitaliza el cuerpo, según sea la actividad de dicha fuerza sobre el mismo, o según sea el dinamismo o lentitud de los chakras, así será la actividad del cuerpo físico. Como hemos dicho, la energía vital desciende y compenetra los mundos donde estamos evolucionando y con los que tienen relación nuestros cuerpos. Así es que, primero, el prana o energía vital relacionada con el bazo y con la salud del cuerpo físico procede del aura planetaria. La energía vital relacionada con el cuerpo de deseos y que afecta a los centros inferiores procede del mundo de deseos. La energía vital que se relaciona con la mente y el pensamiento y que afecta al chakra laríngeo procede de las regiones inferiores del mundo del pensamiento. La energía vital superior en frecuencia y espiritualidad que se relaciona con los centros coronario y cardíaco procede del propio yo superior. Sin embargo, son pocos los aspirantes espirituales que son receptores de la energía del mundo del pensamiento y menos aún del verdadero yo. Pocos son los que tienen una comunicación tan directa o la conciencia tan elevada como para estar ahí. Podríamos decir que todas las energías existentes en el universo están conectadas o tienen cierta relación entre ellas. La energía solar que penetra por el centro etérico del bazo se transforma de energía incolora a un color rosa violeta claro aproximadamente y se distribuye por todo el cuerpo y en particular al cerebro, desde donde se dirige a los nervios que lo necesitan. De aquí que vitalicen y mantengan el organismo hasta tal punto que si sobra vitalidad sea expulsada del cuerpo en líneas rectas a través de los poros de la piel. Los éteres superiores del cuerpo vital se mezclan con la sangre, que es el medio de gobierno del cuerpo por parte del ego, y a la vez el medio por el que se graba la película de la vida en el átomo simiente en el corazón. Cuando estos éteres aumentan gracias al servicio amoroso y desinteresado al prójimo,
el servir altruistamente a toda forma viviente, a los buenos pensamientos, a los buenos deseos, sentimientos en general, entonces se va formando un aura de color azul y oro, que no es otra cosa que lo que en la filosofía Rosacruz llamamos el cuerpo-alma. Los átomos físicos vibran intensamente gracias a que los éteres penetran en ellos, de acuerdo a su polaridad. La polaridad del éter, por la parte del cuerpo etérico, respecto al átomo físico. Y los vitalizan de forma similar a las fuerzas de las auroras boreales en el planeta Tierra. Pero estos éteres, vistos normalmente, son partículas vibrantes en forma de prismas. Prismas que penetran en su ángulo más estrecho, penetran en los átomos físicos y comunican la vitalidad, la vibración, vivifican el átomo, y esa es la manera de dar vida al cuerpo. Como hemos dicho, la repetición es la clave para el desarrollo del cuerpo vital. Por tanto, las repetidas oraciones, hechas con devoción y consciencia, la concentración constante, la devoción, la adoración, entre otros, pues separan los éteres inferiores de los superiores y hacen crecer a estos últimos, a los superiores, hasta poder verlos fuera del cuerpo etérico, como algunas personas lo pueden ver. Dejemos claro que toda la humanidad, unos a paso muy lento, la humanidad en común, que no sabe nada de esto, todavía no ha llegado a esto, pero los que estamos familiarizados con estas enseñanzas ocultas, como normalmente se las denominan, debemos tener claro que no hay otro camino. Toda la humanidad tiene que evolucionar, tiene que espiritualizarse, tiene que elevarse a los mundos espirituales. Y por tanto tiene que ser por medio de hacer el bien con nuestros diferentes vehículos, en pensamiento, palabra y obra, con buenos sentimientos, con buenos pensamientos, y eso a su vez es lo que atrae estos éteres superiores del cuerpo etérico, el éter luminoso y el éter reflector que se llaman, que son los que nos van a despertar poderes y nos van a permitir salir conscientemente del cuerpo físico. Aunque para ver la parte etérica del planeta o del cuerpo físico es necesario haber desarrollado algún grado de clarividencia, eso no impide que se deba creer que el origen de todo lo que vemos, y mucho más allá aún, sea energía en vibración en muy diversas frecuencias. La ciencia consideró en el pasado al átomo como materia, como que no había más clase de materia más allá del átomo. Pero ya no es exactamente así en la actualidad, y mucho menos en el cuerpo humano, que tiene los medios necesarios independientes para especializar ciertas energías, como ocurre con el cuerpo etérico, y utilizarlas luego para su supervivencia y para su propio desarrollo espiritual. Lo mismo que la luna tiene influencia sobre las aguas, los embarazos y los partos, lo mismo que Marte es el origen del hierro en la Tierra, y lo mismo que la materia tiene su origen en los átomos y estos en otras partículas subatómicas, así los éteres creadores de las formas físicas tienen otras fuerzas que les hacen vibrar y que les ordenan y dirigen. Y yo me pregunto, ¿o es que somos nosotros quienes dirigimos a los órganos de nuestro cuerpo para que hagan sus funciones? Pues no, son esos éteres, o mejor dicho, las fuerzas que los utilizan, fuerzas inteligentes. La materia, podríamos decir que flota sobre un mar de éteres, de diferente frecuencia de vibración. Estos éteres interactúan de igual forma a partir de otras energías que les impulsan, y así sucesivamente hasta 7 grados de energía materia vibratoria relacionada con los 7 mundos donde vivimos, evolucionamos y tenemos nuestro ser.
Para hacernos una idea de esto, sería algo así como si vemos un trozo de hielo sólido flotando sobre el agua y como si metemos calor por un sitio vemos que ese agua se va evaporando. Y podríamos decir que el trozo de hielo está flotando sobre algo invisible, porque en realidad el hielo flota sobre el agua está formada de algo que es invisible y que en un momento puede desaparecer por medio del calor, quedando otras subpartículas, ¿no? Pues es algo así lo que ocurre con los átomos físicos. Flotan, o sea, no están sobre algo invisible que serían los éteres, invisibles a nuestros ojos en particular. Esos éteres a su vez ocurre lo mismo, están flotando sobre algo que no tiene nada que ver con su naturaleza, que son los éteres o partículas o materia del mundo de deseos. Y eso mismo ocurriría con esa materia de deseos respecto a la materia del mundo del pensamiento. Ni todos los átomos sirven para crear la misma materia, ni todos los éteres sirven para lo mismo en el cuerpo etérico, ni el resto de las energías de los otros mundos superiores se utilizan para lo mismo respecto a nosotros. Los átomos de diferentes frecuencias forman las diferentes partes del cuerpo físico. Los éteres forman el molde de este y cumplen otras funciones que nos diferencian de los reinos que nos siguen, pero ¿qué energías o fuerzas forman el carácter que desde niño mostramos? ¿De dónde surge esto? Incluso los planetas y los signos del zodíaco son emisores de fuerzas o energías que influyen y dominan ciertos aspectos del planeta y de la humanidad. Si está demostrado que la Luna influye sobre las personas y en particular sobre las mujeres, entre otras cosas, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo respecto al Sol, Marte o Mercurio? No, seguramente que una persona no se levanta igual un día, se levanta y mira por la ventana y ve un día gris oscuro lloviendo, que si ve un día soleado y el jardín lleno de flores. Lo mismo que el aire une a las formas y la luz las separa, asimismo los cuerpos que constituyen nuestro universo, de la más alta a la más baja frecuencia, unen y separan los propios mundos y todo lo que contienen en sí mismos, incluyendo las jerarquías de seres que los pueblan. Las fuerzas que actúan sobre nuestros organismos tienen cierta similitud con los del planeta. Por ejemplo, fuerzas como la presión sobre el aire, el magnetismo, el calor, el frío, la gravedad. Pero estas fuerzas no actúan por sí mismas y sin ninguna dirección, puesto que son fuerzas inteligentes que evitan que el universo sea un caos y se destruya. Por tanto, su gobierno es otra fuerza superior a ellas, como nosotros lo somos respecto a las células, moléculas y átomos que forman y actúan en nuestro cuerpo. Todos son fuerzas y energías, y cuando estamos hablando de fuerza, estamos hablando de fuerzas inteligentes, o sea, de seres, de jerarquías. Hay seres y hay inteligencias paralelas en evolución a la evolución nuestra, del ser humano, pero que están evolucionando en un mundo etérico con cuerpos etéricos, pero no por eso no son inteligentes. Incluso estando en un grado evolutivo inferior al nuestro, como son los espíritus de la naturaleza. Están en un mundo paralelo, etérico, pero paralelo al nuestro, pero son fuerzas inteligentes. Y se relacionan con nosotros y con nuestro mundo. Como hemos dicho, este cuerpo está compuesto de 4 éteres que se encargan, entre otras cosas, del mantenimiento de la vida y de guardar las experiencias que se obtienen con el cuerpo físico. Estos éteres son, primero, el éter químico, gracias al cual determinadas fuerzas trabajan con la asimilación y la excreción del cuerpo físico.
El segundo, el éter vital, gracias al cual y de igual manera se mantiene la propagación de la especie, fertilización y gestación. Gracias a este éter es como se consigue la fecundación y por lo tanto la propagación de la especie al poder hacer que renazcan espíritus hermanos nuestros en cuerpos físicos. Estos dos éteres mencionados son los que se quedan con el cuerpo físico cuando ya le abandonamos definitivamente. El tercero, llamado éter luminoso, es el que mantiene el calor de la sangre y hace que tengamos sentidos físicos. El calor de la sangre es imprescindible para que el ego pueda gobernar el cuerpo físico. Si la sangre no tiene el calor que necesita, que suele ser unos 37 grados, no podría estar dentro y no podría manejarlo y por tanto no ser consciente y no percibir lo que llega por los sentidos físicos. Y el cuarto éter, el llamado reflector, que también podríamos llamarle la memoria subconsciente, porque gracias a él el ego puede impresionar el cerebro con los pensamientos, así como adquirir conocimientos. Estos éteres son los que nos llevamos cuando se abandona el cuerpo físico. Ahí está la memoria, ahí está guardada la película de nuestra vida, ahí está guardado todo. Así es que dos de los cuatro éteres se relacionan con la comunicación del ego con la materia física y los otros dos con el mantenimiento y actividad del organismo. De los cuatro éteres, el superior o reflector tiene cierta particularidad, porque es en él donde quedan grabadas las experiencias de nuestra vida para poder llevárnoslas como una película a los mundos superiores. Esto es gracias a que el cuerpo etérico está conectado al físico desde su átomo simiente, situado en el plexo solar etérico, hasta el átomo simiente del cuerpo físico que está en el corazón. El ego está en la cuarta región del mundo del pensamiento, donde también se halla la memoria de la naturaleza, que es donde está guardada la historia y evolución de la humanidad. Pues bien, este cuarto éter es un reflejo de dicha memoria, y gracias a él, el ego gobierna el cerebro y el sistema nervioso. La conexión mencionada desde los átomos del cuerpo etérico y el físico es gracias a un cordón energético compuesto de materia etérica que se suele llamar cordón de plata. Cordón de plata no porque sea de plata, sino porque es de un color brillante plateado. O sea, más que nada por su color. Cuando este cordón se desconecta del corazón, en lo que los médicos llaman la muerte, que es cuando ocurre la muerte física, y cuando a continuación se desconecta del plexo solar en el cuerpo etérico es cuando de verdad se produce la verdadera muerte. La anterior, la desconexión del corazón, es la muerte clínica y la verdadera muerte es cuando se desconecta del plexo solar. Entonces se abandonan estos dos cuerpos para pasar al mundo de deseos, o sea, al purgatorio y después al cielo. Naturalmente que además de la comunicación de estos cuerpos por medio de los chakras, están conectados también por otro cordón de materia de deseos que termina en el ovoide cuerpo de deseos a la altura aproximada del hígado del cuerpo físico, que es de ahí también de donde parte otro cordón que une el cuerpo de deseos con la mente, un cordón de materia mental. El que va desde el cuerpo etérico al cuerpo de deseos, a la altura del hígado, está compuesto de materia emocional, de materia de deseos. Tarde o temprano, en alguna vida futura, tendremos que ser conscientes de los mundos superiores. Para ello tenemos que purificar la materia de nuestros cuerpos y espiritualizar el carácter. Pues bien, eso no podrá conseguirse nada más que a través de la clave de este cuerpo, que es la repetición. La repetición es la clave del cuerpo etérico. Repetición de oraciones, repetición de ejercicios espirituales, etc. Repetición en positivo, todo lo positivo atrae
e incrementa, eleva la vibración, etcétera, de los éteres superiores. Cuando somos egoístas, materialistas y hacemos el mal, pues claro, atraemos los átomos inferiores y se progresa muy poco en sentido espiritual. Pero cuando hacemos lo contrario, atraemos los superiores y formamos ese llamado cuerpo-alma, que es otro vehículo energético espiritual que nos permite ser consciente en esas regiones invisibles. Este cuerpo-alma es la esencia de la conciencia y de la virtud obtenidas en los anteriores renacimientos y nos acompaña vida tras vida como poder espiritual. La esencia de la conciencia se obtiene tras el purgatorio, cuando aprendemos lo que no debemos hacer, cuando lo hemos aprendido a través del sufrimiento del mal que hemos causado. Y la esencia de la virtud la obtenemos tras el paso por el cielo, donde hemos recibido esa felicidad, ese premio por haber hecho tantísimas cosas buenas. Pues el resultado, esas esencias, son los que forman el cuerpo-alma. En su construcción se tiene en cuenta, la construcción del cuerpo etérico, se tiene en cuenta primero el rayo del átomo simiente, segundo el rayo del signo solar del nacimiento y tercero el del ascendente del horóscopo de la persona, relacionado más directamente con el regente del ascendente. Cuando se espiritualiza gracias a la repetición de oraciones y buenos pensamientos, deseos, sentimientos, acciones, etc., aumentan sus éteres superiores hasta sobresalir del cuerpo físico en forma de una gran y bella aura. Esta bella aura es en realidad lo que sobresale del cuerpo-alma que se está formando, que es el vehículo del futuro y que utilizaremos cuando no necesitemos el cuerpo físico. Existen corrientes magnéticas en el cuerpo etérico que pueden sentirse como electricidad y que se ven como líneas de fuerza radiante, las cuales tienen relación con los procesos biológicos. Las fuerzas que recorren el sistema nervioso son electromagnéticas y su disminución puede causar bloqueos. Estas fuerzas forman el aura magnética, que es la que hace que los órganos del cuerpo tengan la doble polaridad y la que mantiene las moléculas del cuerpo en sus moldes orgánicos. Los propios éteres de este cuerpo vital tienen sus polos positivo y negativo, sirviendo cada uno de ellos a diferentes funciones. Por ejemplo, el polo negativo del éter químico interviene en el proceso de eliminación, mientras que las fuerzas que nutren y construyen lo hacen a través del positivo. De hecho, un clarividente puede ver, como resultado de la digestión, puede ver cómo las masas de éteres fluyen a lo largo de líneas de fuerzas magnéticas. El color del átomo químico es variable, desde un azul pálido hasta un violeta azulado, aproximadamente, que puede convertirse en casi negro dependiendo de la densidad que tengan. Ese éter es el que más fácilmente se puede ver. Parece ser que incluso algunos científicos lo fotografiaron ya hace muchos años como una envoltura del cuerpo físico y pensaron o lo denominaron que eran electrones libres. Sin embargo, no son tal, sino una acumulación de partículas. El mismo átomo está compuesto a manera de un sistema solar, o sea, de un protón que hace el papel del Sol con polo positivo, mientras que los electrones que circulan a su alrededor como planetas lo tienen negativo, siendo estos más bien paquetes de energía, o sea, partículas o fuerzas en forma de onda. Al igual que en el cuerpo físico, el planeta Tierra tiene un aura de electrones que alcanzan a la Luna, como parte de la Tierra que es.
Esta aura está compuesta por los 4 éteres que también, como ocurre en nuestro cuerpo, dan vida a las formas de los reinos que nos siguen. Así es que los cuerpos etéricos de los seres que pueblan la Tierra son partes de los éteres del cuerpo etérico de la Tierra y de sus fuerzas cósmicas. Los órganos del cuerpo físico tienen su propio campo magnético en el cuerpo etérico y su propia polaridad. Pero en conjunto, el éter químico suele manifestar más polaridad positiva en los cuerpos masculinos y más negativa en la mujer. Si tuviéramos que dar un ejemplo fácil de lo que es el segundo éter, el éter vital, diríamos que es aquel que forma el magnetismo y que extraen, en forma de enfermedad, los sanadores magnéticos. Sin embargo, la función de este éter, o mejor dicho, de las fuerzas que lo utilizan, es la de construir nuevos cuerpos raciales, es decir, es la perpetuación de la especie, su función principal. Y es que, aunque en la construcción de los cuerpos intervienen las dos jerarquías que están inmediatamente por encima de nosotros, los padres, el ego que renace y los espíritus de la naturaleza, el éter vital, está íntimamente relacionado con la fuerza cósmica conocida en ocultismo como energía creadora de Dios. El polo positivo es más notable en los cuerpos etéricos de las mujeres y el polo negativo lo es más en los hombres. Así, el polo positivo es muy activo en la gestación de un nuevo ser y capacita a la mujer para dar a luz, mientras que el polo negativo hace que el sexo masculino produzca el semen. Como podemos ver, en realidad es el éter vital el que forma el aspecto de vida para formar y mantener un buen estado de salud el cuerpo físico, ya que actúa como una matriz o red de fuerzas en la cual los átomos físicos son atraídos y ordenados para formar el cuerpo. La fuerza sexual creadora tiene su origen en el éter vital que parece caer desde el Sol hacia la Tierra y que se introduce en el cuerpo etérico a través del bazo para su especialización y uso individual. Esta especialización realizada en el plexo solar gracias al átomo simiente termina como una irradiación a través de los nervios hasta la salida del cuerpo por los poros de la piel. Esta energía vital procede de los mundos superiores y está relacionada con el tercer aspecto de Dios, que ya hemos dicho que es el Espíritu Santo. Y lo mismo que tiene relación con la procreación y el sexo en el cuerpo físico, también lo tiene en esos mundos en otros aspectos creadores. Y al igual que desciende de lo superior hacia el planeta y sus seres, también es utilizado por la voluntad desde el seno frontal a través de la mente y del cuerpo de deseos para controlar el cuerpo físico. El éter vital procede del fuego creador o de vida, pero cuanto más inferior sea el reino que lo contenga y menor sea su frecuencia vibratoria, más frío es su color, pasando a anaranjado en el vegetal y en rosa oscuro o rojo en los animales y en el hombre. Esta energía divina creadora desciende por todos los diferentes mundos, como he dicho, pero no desciende solamente para cumplir una misión en la procreación del ser humano. Esa energía creadora tiene su función en todos y cada uno de los planos de los diferentes mundos y la utilizan las jerarquías, las humanidades que hay en cada uno de esos mundos. Nosotros aquí, por decir algo más, utilizamos la energía creadora en forma de palabra con la laringe y en la procreación de la especie, muy en particular, además de con la mente. La mente es creadora de pensamientos. De ahí que también debamos tener cuidado con el uso de esta energía creadora. ¿Qué pensamientos creamos? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Cómo la utilizamos en el sentido de procrear? ¿La derrochamos como placer? La laringe la creamos para
para hablar bien, correctamente, para procurar desarrollarnos en todos los sentidos, o para criticar, o eso es conveniente que cada uno lo medite. El hombre no solo percibe lo que ve, también es receptor interno consciente de otros aspectos como la sensación de cercanía, particularmente los invidentes, y otras cosas como el frío o el calor, el peso, el equilibrio, la luz, el electromagnetismo. Y somos receptores de todo eso es gracias también a estos éteres y en algunos casos concretos al éter luminoso. El tercero. El polo negativo del éter luminoso es el que hace posible que seamos conscientes y que tengamos una percepción sensorial normal, ya que para ser perceptores extrasensoriales también debe estar unido al éter reflector, y ambos vibracionalmente elevados. Pero este éter luminoso tiene otras funciones. Si el éter de vida hace que el fluido solar actúe como la electricidad en el sistema nervioso, el luminoso transmite la fuerza motriz por los nervios para que el ego pueda mover el cuerpo a través del cerebro. También es este éter el que produce el calor en la sangre en nosotros, como ya he dicho, ya que es necesario que el cuerpo tenga ese calor para que el ego sea consciente de su propio cuerpo. Bueno, ya como todos sabemos, pues una temperatura muy baja o muy alta expulsa al ego del cuerpo, y el cuerpo queda inconsciente. El ego utiliza la mente desde la cuarta región del mundo del pensamiento, pero si no fuera por el éter reflector, no podría conectarse con el cerebro para pensar. No podría imprimir el cerebro con el pensamiento, ni obtener el conocimiento. De hecho, la conexión de este éter con la memoria de la naturaleza en dicho mundo del pensamiento hace que algo de esa memoria se refleje en él, aunque de una manera vaga y confusa. El verdadero clarividente iniciado, el clarividente voluntario, puede leer en la memoria de la naturaleza, que está en la cuarta región del mundo del pensamiento, y puede leer lo que desee del pasado terrestre, porque ahí está todo muy claro. Pero no es así en el éter reflector, que es un reflejo de la memoria de la naturaleza. Y por eso algunos videntes, precisamente porque como el nombre lo indica es un reflejo, se confunden tanto cuando interpretan lo que ven ahí. Hay personas que son, vamos a llamarles también clarividentes, por el hecho de que tengan algún flash así que se les presente, que no ven cuando ellos quieren, ni como ellos quieren, ni donde ellos quieren. Simplemente son flashes que se les presentan y ya está. Y como he dicho, además de ser un reflejo, muchas veces confunden lo de arriba con lo de abajo y lo de la izquierda con la derecha y un color con otro, y yo me inclino porque suelen meter muchísimo la pata y decir muy pocas cosas que verdaderamente sean interesantes o importantes. Para ser un verdadero clarividente hay que atraer los éteres luminoso y reflector, atraer y fomentar, crear, aumentar, por medio de una vida santificada y dedicada más al servicio de los demás que al de uno mismo. Entonces, llevando una vida así, de oración y ejercicios, estos éteres rodean a los átomos físicos como si fueran un aura, y entonces es cuando creamos el cuerpo-alma que nos permite ser conscientes fuera del cuerpo físico e investigar hechos de vidas pasadas impresas en el átomo simiente del cuerpo físico, en el corazón, que ya hemos dicho que tiene la memoria de todo su pasado, que es donde se graban gracias al trabajo también del éter luminoso sobre el reflector y sobre dicho átomo simiente, que es donde se crea esa película en cada vida. Ahí es donde está el registro del pasado, como acabo de decir. Como podemos ver, en nuestro cuerpo físico hay un compuesto de energías, fuerzas, electromagnetismo, etc., representadas como otros cuerpos más sutiles,
cada uno compenetrando a otro sabiamente para que el ego pueda ser consciente de su propio mundo aquí en el mundo físico. El átomo físico tiene su asiento en el éter químico, este a su vez en el vital. Este otro, el etérico vital, lo tiene en el luminoso y este en el reflector. Por tanto, lo mismo que el éter reflector contiene todos esos éteres y partículas, así nuestro cuerpo está compenetrado y rodeado por todas esas partículas, subpartículas, éteres y otras energías procedentes de los mundos superiores. Así, para que el ego impresione el pensamiento sobre el cerebro físico, tiene que actuar sobre el polo positivo del éter reflector, el cual actúa sobre el luminoso y estos a su vez sobre el químico del cerebro vitalizado por el éter vital. De hecho, según los iniciados, cuando el ego actúa sobre el cerebro, parecen salir como unas oleadas de energía del mismo. En sentido contrario, las imágenes que perciben los ojos llegan al centro óptico del cerebro en forma de impulsos nerviosos, donde son convertidos en la imagen externa percibida y donde, gracias al éter reflector, el ego se hace consciente de ella. Todo es energía, y esta es la suma total de la existencia y de toda la creación como manifestación divina. Los cuerpos son también energéticos y cada uno es un vehículo para un tipo superior de energía y un emisor de otras. El fin de este intercambio de energías y de la evolución no es otro que pasar del actual principio en nosotros, el tercer principio, aspecto de Dios, al segundo, llamado crístico por algunos, para hacer del cuerpo físico el santo grial. Todas las fuerzas y energías procedentes de los mundos superiores trabajan desde lo subjetivo hacia lo objetivo a través de los mundos, planos y centros, tanto del planeta como de los cuerpos. El cuerpo físico, compuesto de células, o sea, de vidas, que hay muchas clases de vidas en nuestro cuerpo físico, manifiesta una vibración de acuerdo a lo subjetivo y procedente que, como naturaleza independiente, tienen las células. De ahí la atracción, repulsión o magnetismo animal. Pero las células se manifiestan de determinada forma porque tienen algo subjetivo relacionado con el impulso que les hace responder. Algo similar ocurre con nuestros cuerpos energéticos cuando se manifiestan o responden de diferente forma ante los demás. Los centros o chakras de nuestro cuerpo están conectados entre sí para actuar y repercutir luego independientemente en cada uno de ellos. Pero el aspecto subjetivo en relación con nuestros cuerpos superiores o energéticos son los centros y fuerzas que operan en el planeta y en el sistema solar. Nuestros centros están en la etapa actual para vitalizar el cuerpo físico, para que alcancemos la autoconsciencia y para impulsarnos a trabajar hasta alcanzar las correspondientes iniciaciones. Pero esto último no se conseguirá hasta que hayamos evolucionado hasta el punto de que haya al menos una perfecta coordinación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y los chakras o centros mayores. Digo mayores porque hay otros menores. Es decir, hasta que la personalidad se integre en el yo superior, o hasta que voluntariamente, por persistencia y sacrificio, la energía del chakra inferior, llamada Kundalini, se despierte y se eleve por la columna vertebral hasta la cabeza. El trabajo que hagamos voluntaria y conscientemente con tal de desarrollar el espíritu será el que purificará nuestros vehículos energéticos y elevará nuestra conciencia. El éter vital del espacio en los diferentes mundos está lleno y es atravesado por innumerables fuerzas vitales y nuestros cuerpos están compuestos de energías, éteres y partículas de tales fuerzas externas o macrocósmicas.
Por eso nuestros cuerpos son receptores y emisores de energías solares, fuerzas planetarias y otros impulsos cósmicos. Pero la recepción, utilización y emisión de dichas fuerzas depende de 4 cosas. Primera, la condición en que se encuentran los 7 centros o vórtices mayores y otros muchos menores que también tenemos. Segunda, de la cualidad del cuerpo etérico. Tercera, de la vitalidad. Cuarto, de la relación y comunicación entre dichos vórtices o chakras. Cuando todo está limpio y por tanto activo, los rayos, fuerzas y energía circulan libremente por el cuerpo físico y por el cuerpo etérico. Pero que nadie piense que las energías y fuerzas superiores quedan estancadas en el ser humano. Lo mismo que las jerarquías de seres superiores nos ayudan administrando y dirigiendo estas energías, nosotros estamos haciendo lo propio y debemos incrementar aún más nuestra responsabilidad con respecto a los reinos que nos siguen. ¿O es que alguien cree que nosotros somos los elegidos del universo y que nos van a dar todo en bandeja? Tenemos que esforzarnos y sacrificarnos. Actualmente estamos ayudando a los reinos que nos siguen por medio de 3 cosas. Por medio del cuerpo físico, transformando a los minerales y a los cuerpos vegetales e incluso ayudando a los cuerpos animales, dándoles cuidados físicos. Hoy a los animales incluso se les opera, aunque todavía se les maltrata, claro. Segundo, por medio del cuerpo de deseos, gracias a la influencia de las vibraciones de nuestros sentimientos, deseos y emociones. Y tercero, por medio de la mente, creando ambientes mentales y magnéticos, gracias a los cuales progresan adecuadamente. De los 3 reinos, el animal principalmente está evolucionando mucho más rápidamente, sobre todo los animales domésticos, los que están más cercanos a nosotros, gracias a las vibraciones que captan, que les llegan en forma de impactos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, etcétera, del cariño que les damos, de los cuidados y todas esas cosas. Aunque en la época actual todavía hacemos mucho mal a los animales, en un futuro nos ocuparemos de ellos como lo que son, verdaderos hermanos menores nuestros. Estos trabajos se irán incrementando según vayamos identificándonos con nuestro ego, porque según sea el progreso, la evolución, así estaremos capacitados para recibir otras energías estelares y emitirlas una vez filtradas y dirigidas por nuestros cuerpos y por nuestra voluntad. Pongamos un ejemplo. El cuerpo más activo en nosotros es generalmente el cuerpo de deseos, el que nos impulsa, los deseos nos impulsan, las emociones, los sentimientos, los hacen muy activos, e incluso dominan mucho a la mente. En este cuerpo, en él mantenemos siempre una lucha de acuerdo a las fuerzas y energías que se mueven y expresan, como es el amor respecto al odio, la felicidad respecto a la tristeza, el optimismo, el pesimismo, etc. Y será gracias al discernimiento y a la voluntad como aprendamos a controlar dichas energías y a dirigirlas hacia un plano superior. Deberíamos imaginar a nuestro cuerpo de deseos como un átomo del cuerpo de deseos del espíritu planetario, a la vez que este es un aspecto del cuerpo de deseos de Dios, del Dios solar. Y este a su vez sería un canal pues para que las fuerzas de deseos estelares lleguen a nuestro sistema solar y así descendieran hasta nosotros mismos. Estamos relacionados por medio de una cadena no solamente con los mundos del esquema donde estamos evolucionando, sino también con los planos cósmicos que están por encima. Esto es algo similar a lo que ocurre respecto a nosotros y a lo que son y a lo que en un futuro lejano serán las células, moléculas y átomos que comprenden nuestros propios cuerpos. De esta forma podemos ver que nuestros cuerpos energéticos están incorporados y son parte de otros cuerpos energéticos superiores
y que los cuerpos o células, moléculas y átomos están y son parte de los nuestros. Nuestros centros o chakras mayores reciben energías de los 7 planetas del sistema solar para ayudarnos en nuestro propio desarrollo. Y las vidas y partículas de nuestros cuerpos reciben las energías e influencias desde nuestros centros, nuestros chakras y nuestros vehículos. La frase "como piensa el hombre, así es él" no la podemos aplicar a las fuerzas o jerarquías que pueblan nuestro sistema solar y nuestros mundos, porque son perfectos respecto a nosotros, claro. Pero sí podemos aplicarla a la humanidad, porque no solo somos lo que pensamos, sino que también somos lo que sentimos. Y según sean nuestros deseos, pensamientos y sentimientos, así serán nuestros cuerpos y así serán las energías que los compongan y que repercutan también sobre las vidas y partículas que evolucionan en ellos. Vivimos en un mar de energías y formamos un conglomerado de energías que están tan estrechamente relacionadas que forman el cuerpo sintético y energético del planeta. Lo mismo que nuestro cuerpo físico está condicionado por toda una serie de corrientes de fuerzas vitales, pránicas y espirituales a partir de la sustancia que originó el universo, pues también el Sol, los planetas y demás cuerpos celestes, visibles e invisibles, relacionados entre sí, son los centros de nuestro sistema que permiten la afluencia de energías cósmicas que dotan e incluso nos facultan a nosotros para que ascendamos por la escala evolutiva hasta unirnos con nuestro Padre que está en los cielos. La ciencia ha hecho grandes descubrimientos respecto a las energías que nos rodean y a las que componen nuestro cuerpo físico, como es en el caso del átomo. Sabemos que se dividen en unas subpartículas, protones, neutrones, etc., pero que estas también a su vez se dividen en otras. Los quarks, creo que otras se llaman gluones o algo así. Y por supuesto llegarán mucho más lejos porque más allá hay infinidad de grados de materia más sutil. Hace años solo se podía estudiar lo que percibían los sentidos. Hoy, gracias a las nuevas tecnologías, poder investigar más allá de los sentidos, pero sigue estando limitado respecto a las energías primarias de donde se derivan todas las demás. Dios es la fuente o el poder de donde surge lo manifestado, visible o invisible a nuestros sentidos. Sus 3 aspectos o poderes también son representados, según la cultura y la religión les llama por diferentes nombres, están representados por 3 energías primarias, entre otras muchas. Las energías más cercanas a nosotros y que actúan en los mundos donde evolucionamos representan, primero, la energía Kundalini o fuego serpentino, que es la que crea los elementos químicos desde su asiento en el centro de la Tierra. Existen los diferentes planos, está en los núcleos de los cuerpos radiactivos y actúa en todos los cuerpos de los seres evolucionantes, ayudando a alcanzar la autoconciencia. En el hombre se encuentra en estado latente en el centro o chakra inferior de la columna vertebral, para despertar en su momento al resto de los centros mayores. Despertar y conectar, porque se pueden ir despertando cada uno de ellos también hasta algún grado y de alguna manera. Segunda es la corriente de vida de Dios que penetra y utiliza la materia como vehículo. La tercera es la que penetra por los chakras de los cuerpos ya vitalizados, se manifiesta en todos los planos, vivifica la materia de nuestros cuerpos superiores y a través de los chakras alcanza el cuerpo físico para unirse al Kundalini. Esta energía actúa como el principio crístico que todos progresivamente tenemos que desarrollar. Así es que nuestra vida depende de esas energías procedentes, unas del espacio y que son activas en la atmósfera, y otras procedentes de la Tierra, como es el caso del fuego creador
o Kundalini planetario. Las partículas energéticas o de vitalidad que los hindúes llaman prana y que son atraídas hacia el centro del bazo, el chakra del bazo, se diferencian en varios colores y direcciones con tal de vitalizar el cuerpo. Esta energía vital, dividida en 5 corrientes, se dirige primero a los órganos sexuales por medio del centro situado en esa zona, donde en personas normales y más en los poco desarrollados, estimula el deseo sexual hasta que el individuo comienza a elevarse notablemente en lo moral, intelectual y espiritual, dirigiéndose entonces esta energía hacia el cerebro, para estimular la naturaleza espiritual del hombre. Este es el paso previo para la verdadera ascensión de Kundalini. Segundo, esta corriente de color rosa que penetra por el centro ubicado a la altura del bazo es la que vitaliza y la que circula por el sistema nervioso. Tercero, esta corriente vivifica el aparato digestivo, intestinos, hígados y riñones. La cuarta, que es amarilla, que llega al cerebro después de pasar por el corazón. Esta corriente produce vitalidad y buen funcionamiento del corazón a la vez que compenetra la sangre, que se distribuye por todo el cuerpo. A la vez puede también aumentar el poder de los pensamientos relacionados con la moral y la metafísica espiritual. Y por último, quinto, la corriente de color violeta, que tiene su función principal en el centro de la laringe y que después pasa como color violeta al centro coronario o superior. Estas energías y sus divisiones rodean, penetran y están en todos los planetas, en todas las formas o cuerpos que evolucionan en la Tierra, sea en forma de electricidad, de vitalidad, el electromagnetismo, etcétera, da igual. Por ejemplo, la vitalidad procedente del Sol, el prana, penetra en los 3 mundos donde evolucionamos, el físico, el de deseos y el mental, y entra en los átomos desde el interior y no desde el exterior, como ocurre con la luz y el calor. Por tanto, el átomo es un acumulador de energía que procede de otras dimensiones. La vitalidad de la atmósfera es casi incolora, aunque sí brillante, pero cuando penetra en el chakra del bazo adquiere varias tonalidades en su variedad atómica, ya dispuesta para vitalizar el cuerpo físico. Sin embargo, hay un átomo cuyo color es rosa, que es el único que pasa por el mismo centro del chakra para luego circular por los nervios a la vez que palidece por el gasto de energía hasta que, por último, sale por los poros de la piel para formar una especie de aura y existir como simple átomos. Hay que decir que el trabajo, aprovechamiento y beneficio de estos átomos no son sólo de vitalidad para el cuerpo físico, sino que también afectan a lo intelectual, lo moral y lo espiritual que cada persona desarrolle. Por los centros no penetran solamente energías vitales, también penetran otras relacionadas con el desarrollo psíquico y espiritual, pero estas lo hacen por los centros superiores, no por los 2 primeros o inferiores. Esto, como en casi todas las cosas, tiene un aspecto positivo y otro negativo. El positivo es que cuando alguien es altruista, fraternal, amoroso con los demás, etc., atraerá pensamientos y emociones de este tipo, y estos penetrarán por el chakra o centro que les corresponda, aumentando así esas virtudes personales. El negativo, sin embargo, es todo lo contrario, y entonces penetrarán principalmente por el del plexo solar. Y diciendo que no es nada aconsejable la concentración de la mente ni estimular de ninguna manera este chakra, el inferior relacionado con la zona sacra, no es nada aconsejable porque tiene mucho peligro. Terminamos esta segunda parte. Ahora, azul y oro, que no es otra cosa que lo que en la filosofía Rosacruz llamamos el cuerpo-alma. Los átomos físicos vibran intensamente gracias a que los éteres penetran en ellos.
de acuerdo a su polaridad. La polaridad el éter por la parte del cuerpo etérico respecto al átomo físico. Y los vitalizan de forma similar a las fuerzas de las auroras boreales en el planeta Tierra. Pero estos éteres vistos normalmente son partículas vibrantes en forma de prismas. Prismas que penetran en su ángulo más estrecho, penetran en los átomos físicos y comunican la vitalidad, la vibración, vivifican el átomo, y esa es la manera de dar vida al cuerpo. Como hemos dicho, la repetición es la clave para el desarrollo del cuerpo vital. Por tanto, las repetidas oraciones, hechas con devoción y consciencia, la concentración constante, la devoción, la adoración respecto al siguiente. Como es evidente, esto se alcanza poco a poco y a través de un sacrificio y persistente trabajo espiritual sobre los diferentes cuerpos, diferentes vehículos. En términos generales, la energía vital procedente del Sol, normalmente la filosofía hindú le llaman prana, que se especializa por el centro del bazo, un chakra que hay a la altura del bazo físico y en el bazo etérico, en el bazo del cuerpo etérico, que ya hemos dicho que es el molde, es una imagen exacta al cuerpo físico. Bueno, pues se especializa en ese chakra, se distribuye equilibradamente por todo el cuerpo a través de los nervios y de otra conexión particular con los canales sanguíneos, las venas y las arterias. Esto es lo que hace que el cuerpo vital, el cuerpo etérico, sea la verdadera sustancia del cuerpo físico. Por tanto, según sea la naturaleza de la fuerza que vitaliza el cuerpo, según sea la actividad de dicha fuerza sobre el mismo, o según sea el dinamismo o lentitud de los chakras, así será la actividad del cuerpo físico. Como hemos dicho, la energía vital desciende y compenetra los mundos donde estamos evolucionando y con los que tienen relación nuestros cuerpos. Así es que, primero, el prana o energía vital relacionada con el bazo y con la salud del cuerpo físico procede del aura planetaria. La energía vital relacionada con el cuerpo de deseos y que afecta a los centros inferiores procede del mundo de deseos. La energía vital que se relaciona con la mente y el pensamiento y que afecta al chakra laríngeo procede de las regiones inferiores del mundo del pensamiento. La energía vital superior en frecuencia y espiritualidad que se relaciona con los centros coronario y cardíaco procede del propio yo superior. Sin embargo, son pocos los aspirantes espirituales que son receptores de la energía del mundo del pensamiento y menos aún del verdadero yo. Pocos son los que tienen una comunicación tan directa o la conciencia tan elevada como para estar ahí. Podríamos decir que todas las energías existentes. El hombre, centro de fuerzas y energías. Segunda parte. El cuerpo vital es una red estrechamente entrelazada de corrientes de energías entre las que se encuentran unos centros o vórtices de fuerza, de los cuales hay 7 muy importantes para la vida, para el desarrollo, para la conciencia de cada individuo. Es más, los cuerpos inferiores, como cuerpos de energías, son también transmisores, con la particularidad de que el hombre ordinario trabaja inconscientemente con las energías del tercer aspecto creador de Dios, el tercer aspecto de la Trinidad, lo que llamamos el Espíritu Santo. Y el iniciado, el hombre ya espiritualmente desarrollado, normalmente lo hace con el del segundo aspecto de amor representado por Cristo. El fin de la humanidad, al fin y al cabo, es manifestar este segundo aspecto de la personalidad, o por lo menos es el siguiente paso más importante dentro de la evolución que estamos haciendo en este periodo en el universo,
están conectadas o tienen cierta relación entre ellas. La energía solar que penetra por el centro etérico del bazo se transforma de energía incolora a un color rosa violeta claro aproximadamente y se distribuye por todo el cuerpo y en particular al cerebro, desde donde se dirige a los nervios que lo necesitan. De aquí que vitalicen y mantengan el organismo hasta tal punto que si sobra vitalidad sea expulsada del cuerpo en líneas rectas a través de los poros de la piel. Los éteres superiores del cuerpo vital se mezclan con la sangre, que es el medio de gobierno del cuerpo por parte del ego, y a la vez el medio por el que se graba la película de la vida en el átomo simiente en el corazón. Cuando estos éteres aumentan gracias al servicio amoroso y desinteresado al prójimo, el servir altruistamente a toda forma viviente, a los buenos pensamientos, a los buenos deseos, sentimientos en general, entonces se va formando un aura de color